Muy buenas, ¿cómo estáis? Esto es Cosas de Ayer y Hoy, un programa semanal de 50 minutos o 60, depende, o 70, también a veces se ha dado esto que nos pasemos de hora, y protagonizado o dirigido, presentado por Vanessa Vergara, a la que muy gustosamente acompaño cuando dice de venir. ¿Cómo estás, Vanessa? Oye, qué bienvenida. malo que eres, de verdad, ¿eh? Yo no soy la directora de este programa. Era por picarte. Ay, señor. Bueno, pues nada, un gusto estar aquí con vosotros con Cosas de Ayer y Hoy, y queremos acelerar el ritmo porque tenemos poquito tiempo, así que vamos a darle caña a esto, porque hoy traemos un tema muy interesante, ¿verdad, Juan Carlos? Mucho. Por aquí también. Hoy nos hemos inspirado en cartas de un diablo a su sobrino. Y esta obra magistral de C.S. Lewis, que es simpática y que tiene al mismo tiempo muchas lecciones, al punto de que tienes que estar muy concentrado para leerla y no perder el hilo, ya que, entiéndase el contexto de esta obra, es un veterano demonio, un veterano diablo que está enseñándole a su sobrino a cómo hacer el mal, a cómo vencer, conquistar, dominar la vida de un cristiano que está empezando a crecer en su fe y se le está escapando de las garras al reino de las tinieblas. Entonces él, en este caso tío, de nombre Scrutopo, está enseñándole a su sobrino Orugario qué tiene que hacer para que vuelva a estar manipulado, para que vuelva a estar bajo control este nuevo convertido. Más o menos de eso trata, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Y bueno, queremos leer una de esas cartas, es la octava de este fantástico libro, que es una lectura obligatoria. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra, para ciertas oposiciones, para el bachiller, tenías que hacer un trabajo de uno de los libros más importantes de Estados Unidos, y entre ellas estaba, ¿de Estados Unidos o de Inglaterra? Digo de Inglaterra, perdón. Ajá. Estaba estas cartas de un diablo a su sobrino. Tuvieron muy buena acogida en días de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Mira, te leo aquí un poquito. Las cartas del diablo a su sobrino se publicaron por primera vez en el Manchester Guardian en 1941. Recogen la correspondencia entre demonios, uno ya anciano y retirado y otro joven en su primera misión con un paciente. Las cartas, dice el propio Lewis, tuvieron una acogida como nunca hubiera soñado. Las críticas fueron elogiosas o estaban llenas de esa clase de irritación que le dice al autor que ha dado en el blanco que se proponía. Las ventas fueron inicialmente prodigiosas y se han mantenido estables. El libro ha tenido un número suficiente de lectores como para que valga la pena dar respuesta a algunos de los interrogantes que se han suscitado entre ellos. La pregunta más corriente es si realmente creo en el diablo. Cuando le hacían entrevistas, claramente C.S. Lewis creía en el diablo, porque como crees en Dios, siempre hay un antagónico, ¿no? Ahí. Y si crees en la Biblia, pues es uno de los personajes más importantes, el enemigo de Dios, el enemigo de los hombres, el que se rebeló en el cielo. Y estoy seguro de que rechinó dientes cuando, si es que los tiene, cuando aparecen estas cartas, porque en primer lugar el tono es sarcástico, en segundo lugar se revelan estrategias. El reino de las tinieblas queda en evidencia, lo que hace para que no prospere la fe, para matar las inquietudes espirituales. Y al escuchar estas cartas o este diálogo entre el tío diablo y su sobrino, uno puede hacerse una idea de cómo trabaja el enemigo. Exactamente. La pregunta adecuada sería si creo en los diablos, y dijo C.S. Lewis: sí, creo. Es decir, creo en los ángeles, y creo que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío, se han enemistado con Dios y en consecuencia con nosotros, los cristianos. A estos ángeles podemos llamarles diablos. No son de naturaleza diferente a los ángeles buenos, pero su naturaleza es depravada. Diablo es lo contrario que ángel, tan solo como un hombre malo es lo contrario a un hombre bueno. Correcto. Satán, el cabecilla o dictador de los diablos, es lo contrario
no de Dios, sino del arcángel Miguel. Hace esta aclaración. ¡Qué bueno! Porque es muy importante en un ejército, no sé, los rangos. Los rangos, exacto. Los escalafones. Es decir, no podemos pensar que una criatura pueda ser el archienemigo del Creador, porque el Creador sigue siendo todopoderoso y no ha perdido ni una sola batalla. Pero sí que ahora, digamos que el arcángel Miguel vendría a ser el ángel que comanda las tropas de Dios, y por lo tanto su rival, con quien mide muchas veces fuerzas, es con Lucifer o con Satanás. Y también decir que así como hay un orden en el ejército de Dios, el diablo aprendió eso, Satanás aprendió eso y estratégicamente ubicó a sus tropas en regiones espirituales y también en principados, que serían los príncipes de diferentes naciones, luego potestades, gobernantes y por último huestes espirituales de maldad. Este Tío y Escrutopo y Orugario, su sobrino, vendrían a ser pues eso, pequeños demonios que están intentando desviar a lo que llaman un paciente de su adoración hacia Dios, y que sea un hombre al servicio, pasto, alimento de los intereses de Satanás, del diablo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ha llamado la atención este capítulo, Vanessa? Bueno, porque toca unos principios que son reveladores. Creo que C.S. Lewis tenía una amplia revelación del mundo espiritual, a pesar de que no fue uno de los momentos más de avivamiento, más fuertes, pero sí que era un hombre muy, muy de discernimiento y de ver las estrategias del enemigo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar leyendo, si te parece. Y va para que nos situemos de altos y bajos, es decir, de ondulaciones. En la vida de los seres humanos en general y también de los cristianos hay altos y hay bajos, ¿no? Y que nosotros lo comprendamos es fundamental. Y también los enemigos de los hombres, en este caso los demonios, hablan de ello en esta carta. Así es. Bueno, mi querido Orugario, ¿con que tienes grandes esperanzas de que la etapa religiosa del paciente esté finalizando ya? Siempre pensé que la academia de entrenamiento se había hundido desde que pusieron al viejo Babalapo a su cabeza, y ahora estoy seguro. ¿No te ha hablado nadie nunca de la ley de la ondulación? O sea que hay una academia en esta ficción. Es una ficción, sí. Claro, hay una academia de demonios que son entrenados para hacer el mal en las vidas de los hombres. Y en este caso, dice el tío Escrutopo, está en decadencia esta academia porque no os han enseñado de la ley de la ondulación. A ver, ¿qué es eso? Los humanos son anfibios, mitad espíritu y mitad animal. La decisión del enemigo de crear tan repugnante híbrido fue una de las cosas que hicieron que nuestro padre le retirase su apoyo, se refiere a Satanás. Claro. Como espíritus pertenecen al mundo eterno, pero como animales habitan el tiempo. Esto significa que mientras su espíritu puede estar orientado hacia un objeto eterno, sus cuerpos, pasiones y fantasías están cambiando constantemente. Porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. Lo que puede acercarse a la constancia, por tanto, es la ondulación. El reiterado retorno a un nivel que repetidamente vuelven a caer, una serie de cimas y cimas. A ver, está diciendo que si hay algo constante en el hombre, por lo tanto, es su ondulación, que en su vida van a haber etapas de cimas, pero también etapas de cimas con ese. Sí, pero habla también Juan Carlos de que el espíritu está orientado hacia un objeto eterno y sus cuerpos y pasiones están cambiando constantemente, porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. O sea, es consciente de que el ser humano vive en este tiempo y entonces existen cambios en el alma, en la emoción, en las circunstancias. Somos afectados por este mundo, por la realidad tangible. Claro. Y entonces, aunque nuestro espíritu nuestro espíritu está en lo eterno, centrarlo en un objeto eterno, sobre todo los cristianos, pero hay momentos de
subidas y bajadas. Fíjate que una de las claves de la vida victoriosa del apóstol Pablo es que él dice que estaba en una leve aflicción pasajera, es decir, estaba en un momento de enfermedad o de debilidad, y dice que lo considera como una leve aflicción pasajera. Y dice que le producía a él un eterno peso de gloria porque no fijaba su vista en lo que se ve, que es temporal, sino en lo que no se ve, que es eterno. Y que al hacer esto, el Espíritu de Dios reposaba en él. Entonces Pablo había aprendido a no enfocar, en este caso en la enfermedad, en la debilidad, en lo temporal, en lo pasajero, sino que cuando estaba así, en esa enfermedad, mirando a lo eterno, experimentaba la gloria de Dios, experimentaba como la gracia de Dios. Entonces Pablo había entendido de lo que C.S. Lewis está hablando, de cómo nos afecta todo, ¿no? nuestro entorno, nuestro cuerpo, que estemos un día más débiles o más eufóricos, o que venga una enfermedad, o que nos den una mala noticia, tantas cosas. Así es, Juan Carlos. Dice: querido orugario, si hubieses observado a tu paciente cuidadosamente, habrías visto esta ondulación en todos los aspectos de su vida. Su interés por su trabajo, su afecto hacia sus amigos, sus apetencias físicas, todo sube y todo baja. Mientras viva en la tierra, periodos de riqueza y vitalidad emotiva y corporal alternarán con periodos de aletargamientos y pobreza. La sequía y monotonía que tu paciente está atravesando ahora no son, como gustosamente supone, obra tuya. No. Son meramente un fenómeno natural que no nos beneficiará, a menos que hagas buen uso de él. Claro, o sea, Orugario está feliz. Orugario dice, lo veo desanimadillo, lo veo un poco depre. Esto es que está empezando a alejarse de Dios, y le dice Screwtape: mira, no, esto es así. Esto, los hombres, los seres humanos tienen días mejores, días peores, y como no sepas usar este bajo, lo que va a pasar con este bajo va a ser lo contrario, que lo puede usar Dios para un bien. Así es. Al decidir cuál es su mejor uso, debes preguntarte qué uso quiere hacer de él el enemigo. El enemigo es Dios, ¿vale? Dios, es el creador. Muy bien. Y entonces hacer lo contrario. Ahora bien, puede sorprenderte aprender que en sus esfuerzos por conseguir la posesión permanente de un alma, se apoya más aún en los bajos que en los altos. Esto me gusta mucho. Qué interesante. Él se apoya. O sea, Dios se usa más de los bajos, de los momentos de sequía, de los momentos de debilidad, para revelarse y conquistar un corazón, digamos, para mostrar su ayuda y su gracia a una vida, que de los éxitos, de los momentos de cima, de momentos. Y eso lo puedes ver en tantos personajes de la Biblia. Eso está por todo lo ancho y largo de la Biblia. Bueno, y yo mismo digo, gracias, Señor, por las pruebas y las etapas difíciles, etcétera. Es que allí hemos visto tu fuerza cuando no teníamos fuerza. Hemos visto tus milagros de provisión cuando no teníamos economía. Totalmente. Hemos visto tu consuelo cuando, por ejemplo, hemos tenido que llorar por perder a un ser querido. O sea, se nos revela mucho más Dios quizás en las cimas que en las cimas. Dice algunos de sus favoritos, hablando de hombres de la historia de la Biblia, o grandes hombres y mujeres especiales, han atravesado bajos más largos y profundos que los demás. ¡Wow! La razón es esta: para nosotros un humano es ante todo un alimento. Ahora empieza a hablar de un principio, ¿vale? Tenemos que estar atentos. Nuestra meta es absorber la voluntad en la nuestra. Absorber la voluntad de los humanos en nuestra voluntad. Como que los demonios se alimentan de las voluntades débiles. Es su alimento. Nuestra meta es absorber su voluntad en la nuestra. El aumento a su expensa de nuestra propia área de personalidad. A ver, no he entendido esto. Sí, lo leo de nuevo. Para nosotros un humano es ante todo un alimento. Nuestra meta es absorber su voluntad en la nuestra. El aumento a su expensa de nuestra propia área de personalidad. Quiere decir que si yo tomo esta área de esta persona, su personalidad,
todo lo que Él es, lo alimento, entonces yo soy Él. Claro, mi personalidad va creciendo. Va creciendo según voy tomando seres. Y por eso hay personas que dicen, estás hecho un demonio. Exactamente. O tú dices, esta persona nada más que busca el mal. Claro. Y es que hay pues indudablemente está dando una cabida al mal, a las tinieblas. Hay una... El reino de los cielos avanza con nosotros, pero también el reino de las tinieblas avanza con personas que usándose se dejan de personas. Usar. Así es. Pero la obediencia que el enemigo exige de los hombres es otra cuestión. Ok, el enemigo otra vez, recordemos que es Dios y está diciéndole el tío a su sobrino. Exactamente, tienes que entender la estrategia del mundo de las tinieblas y el mundo. ¿Cómo opera Dios a diferencia de nosotros? Es antagónico, es todo lo contrario. Exacto. Madre mía, nena, esta música me está poniendo nervioso. Ay, que tiene que poner, estamos creando intensidad. Vale. Pero es otra cuestión. Hay que encararse con el hecho de que toda la palabrería acerca de su amor a los hombres, de que su servicio es la libertad perfecta, no es, como uno creería con gusto, mera propaganda, sino una espantosa verdad. O sea, los demonios están reconociendo que es verdad esto de que Dios quiere que los hombres le sirvan libremente y de que ama desinteresadamente a los seres humanos. Por lo tanto, este es el peligro. Él realmente quiere llenar el universo de un montón de odiosas pequeñas réplicas de sí mismo. Criaturas cuya vida, a escala reducida, serán cualitativamente como la suya propia. No porque Él las haya absorbido, sino porque sus voluntades se pliegan libremente a la suya. Oh, cuidado, esto es precioso. Lo que está diciendo aquí C.S. Lewis es algo que indudablemente está en el centro del corazón de Dios. Un segundito porque sigue la idea. Nosotros queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento. Él quiere siervos que finalmente puedan convertirse en hijos. Wow. Nosotros queremos sorber, Él quiere dar. Nosotros estamos vacíos y querríamos estar llenos. Él está lleno y rebosa. Nuestro objetivo de guerra es un mundo en el que nuestro Padre de las profundidades haya absorbido en su interior a todos los demás seres. El enemigo desea un mundo lleno de seres unidos a Él, pero todavía distintos. Wow. Bueno, vamos a hacer un alto aquí y vamos a ir poco a poco porque, claro, es que es muy profundo. Esto es muy profundo. Lo que está diciendo es que el diablo anula, el diablo absorbe y acaba haciendo a todos los hombres iguales en cuanto a, pues, simplemente robots, instrumentos para sus propósitos. Sin embargo, Dios no es así. Dios quiere hacernos hijos, que seamos como Él, pero al mismo tiempo diferentes, cada uno único. Sí. Él quiere no quiere controlar la voluntad, sino que uno libremente le ceda el espacio al Espíritu Santo y su tiempo y queramos hacer la voluntad gustosamente de Dios. O sea, Él podría usar, fíjate que siendo Dios Todopoderoso, Él podría usar ese mismo poder para eso, para que nuestro encefalograma sea plano, para que seamos títeres en sus manos, pero no es así. Lo que Dios hace es respetar nuestro libre albedrío. De hecho, esos demonios que están en esta ficción de C.S. Lewis, Carta del Diablo a su sobrino, están hablando, si están hablando es porque Dios les dejó elegir entre rebelarse o seguir fieles. O sea, respetó esa voluntad de una parte de los ángeles que se levantó contra él. Y esto es lo que me maravilla de Dios, Vanessa. Su forma de ser Dios sin anular a nadie, ¿no? Llenarlo todo sin vaciarnos a nosotros. ¡Qué maravilla! Exactamente. Aquí lo explica. Ahí es donde entran en juego los bajos. Debes haberte preguntado muchas veces por qué el enemigo no hace más uso de sus poderes para hacerse sensiblemente presente a las almas humanas en el grado y en el momento que le parezca. Pero ahora ves que lo irresistible y lo indiscutible son dos armas que la naturaleza misma de su plan le prohíben utilizar. Repito, vamos allá de nuevo. Lo irresistible y lo indiscutible, ¿no? Sus poderes, sí. ¿Por qué el enemigo no hace más uso de sus poderes? ¿Vale?
Pero es que ahora ves que lo irresistible y lo indiscutible son las dos armas que la naturaleza misma de su plan le prohíben utilizar. Para él sería inútil meramente dominar una voluntad humana, como lo haría salvo en el grado más tenue y reducido su presencia sensible. No puede seducir. Me has perdido. Es que tienes que ir más lento porque esto es condensado. Es para tomarse un café y leerlo tranquilo. Voy otra vez, vamos a ver. Vamos a hacer un alto aquí. Por ejemplo, está diciéndole el diablo a su sobrino, ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios no se hace más evidente a los hombres? ¿Por qué Dios no usa más su poder para darse a conocer? Y dice, es que Dios no usa lo indiscutible y lo irresistible. Es decir, Dios nos deja discutir, pensar, nos deja resistir. O sea, Él no impone nada. Él nos ha dado una capacidad de ser críticos, de analizar las cosas. Entonces, aunque podía dar el golpe en la mesa y decir, esto es indiscutible y mi poder no lo vas a poder resistir, dice, no, yo te voy mostrando sutilmente cómo soy, para que tú, si quieres, me abras la puerta o no. Me discutas, está bien, me resistas si tú quieres. O sea, porque yo lo que quiero es que si me sirves, sea por amor, no sea porque no tienes otra opción. Porque eso entonces no es libertad, es precisamente imposición. Claro, lo irresistible y lo indiscutible son algo que son como contundentes, son situaciones que puede Dios usar para decir aquí estoy y punto. Es ¿no? Lo propio de un dictador. Exactamente. Esto es la última palabra y esto no se puede resistir. Esto es impuesto y punto. Para él sería inútil meramente dominar una voluntad humana, como lo haría salvo en el grado más tenue y reducido su presencia sensible. No puede seducir, solo puede cortejar. Porque su innoble idea, hablando de innoble por como algo noble, claro, irónicamente, es comerse el pastel y conservarlo. Las criaturas han de ser una con él, pero también ellas mismas. Meramente cancelarlas o asimilarlas no serviría. Está dispuesto a dominar un poco al principio. Esto me gusta. Las pondrá en marcha con comunicaciones de su presencia que, aunque tenues, les parecen grandes, con dulzura emotiva y con fáciles victorias sobre la tentación. Pero él nunca permite que este estado de cosas se prolongue. Antes o después retira, si no de hecho, sí al menos su experiencia consciente de todos esos apoyos e incentivos. Ajá. A ver, esto explícalo, ¿lo has entendido? Yo no, pero yo sí lo he entendido. Dice que al principio de la conversión, ajá, cuando empezamos a conocer a Dios, sí que hay algunas experiencias que hacen que Él sea como más tangible, como más como que real. Nos lo pone más fácil. Nos pone más fácil porque nuestra fe es débil. Y entonces él se muestra. ¿A quién no le ha pasado que recién convertido ha tenido experiencias sobrenaturales mucho más fuertes que después de la vida madura cristiana? Sí. Él no quiere que dependamos de estas cosas. Él pone en marcha sus comunicaciones de una forma muy dulce, emotiva, fáciles victorias sobre la tentación, ¿verdad? Ajá. Formas como muy sobrenaturales. Cuando hemos visto que hay muchas conversiones, cuando algo ocurre sobrenaturalmente, y entonces pues natural que uno diga, bueno, es que esto que he visto no lo puedo negar. Claro. Pero las va retirando. ¿Por qué? Porque él no quiere eso. Él no quiere que... dice que deja que las criaturas se mantengan sobre sus propias piernas para cumplir solo a fuerza de su voluntad, la del ser humano, deberes que han perdido todo el sabor. O sea, que nos quiere hacer madurar, que quiere que andemos por nuestro propio pie, que nosotros no a base de empujones. Desarrollemos carácter, que nosotros sepamos tener tal firmeza en nuestra voluntad que aún hacer la voluntad de Dios o servir a Dios en momentos que no nos apetece, sin embargo, lo hagamos porque sabemos que es lo correcto. Que no seamos tan emotivos, tan movernos por el alma, por sentimientos, por emociones, sino que aun cuando no me apetece, oro. Aun cuando no me apetece, doy testimonio de mi Señor. Aun cuando estoy un poco de bajón, en esos bajos, sin embargo, yo voy a seguir
fiel a Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Exacto. Que la persona está madurando, que la persona está desarrollando carácter. Dice, en esos periodos de bajas, mucho más que en los otros periodos de altos, cuando se está convirtiendo en el tipo de criatura que Él quiere que sea, es cuando se convierte en ese tipo de criatura. De ahí que las oraciones ofrecidas en estado de sequía sean las que más le agradan. O sea, esas oraciones son las que más le agradan. Porque tienen un componente de sacrificio, de vencer el alma. Tienen un componente de decisión o determinación a pesar de que pues lo cómodo o lo fácil es otra cosa. Entonces dice que en los bajos, en esos tiempos de sequía, es cuando más Él está consiguiendo que seamos la clase de criaturas que quiere que seamos. Así es. Dice, nosotros podemos arrastrar a nuestros pacientes mediante continua tentación, porque los destinamos tan solo a la mesa. Y cuando más intervengamos en su voluntad, mejor. Pero Él no puede tentar a la virtud como nosotros al vicio. Qué bonito. Él quiere que aprendan a andar y debe, por tanto, retirar su mano. O sea, que el diablo engaña, el diablo tienta, pone banquetes. Pone el anzuelo para que lo muerdas y al final lo que te quiere llevar es a la mesa en el sentido de ser mero pasto, de ser simplemente alimento del mal. Pero Dios dice que no tienta la virtud, no usa ese tipo de rejuegos, de engaños, de sutilezas, sino que Dios va de frente. Exacto. Y dice, y solo con que de verdad exista en ellos la voluntad de andar, se siente complacido hasta por sus tropezones. O sea, como cuando el niño está empezando a andar y tú dices, lo sigue intentando a pesar de que se cae, pero mira se cómo maravilla. mi hijo... Por eso dice que los ángeles se maravillan en el cielo. Dice, como esta gente que no lo ha visto como nosotros, porque Dios no se ha revelado con un brazo, o sea, de una forma tan clara en el mundo que nadie pueda dudar. No ha sido así su revelación, ha sido algo sutil. Sí. Él busca que lo que ha puesto dentro de nosotros florezca, esa eternidad florezca de una forma natural. Y nuestra relación con Él es por la fe. ¿Por qué es por la fe? Porque en un principio el hombre tenía esa relación por la vista y ahí el hombre cayó en desconfianza. Entonces ahora nuestra relación se repara o se restaura no por la vista, sino por la confianza. Y por la fe volvemos a ver a Dios. Por el camino inverso. El camino de ida, de marcharnos, fue incredulidad y desconfianza. El camino de vuelta, de restaurar la relación con Dios, es confianza y fe. Pero cuando volvemos, entonces comenzamos a ver claramente a Dios. Una excepción, 33 años y medio Dios se hizo visible en la persona de Jesús y tangible. Lo tocante al verbo, nosotros lo vimos, lo escuchamos con nuestros propios oídos, dicen los apóstoles. Ahora estamos en el tiempo del Espíritu, donde para verlo tenemos que ir a las evidencias de lo que Él ha hecho en nuestra vida, o de la Biblia, o de la historia, ¿verdad? O de la tumba vacía. Entonces, lo que estamos diciendo, por lo tanto, es que Dios trabaja con nuestra fe, Dios hace crecer nuestra fe, y aun cuando andamos y caemos, a Él le da una alegría. Y tú decías, y para los ángeles es admirable que los hombres que viven en este mundo natural y sujetos a sus propias pasiones, etcétera, crean y amen a Dios. Así es. No te engañes, orugario. Nuestra causa nunca está tan en peligro como cuando un humano que ya no desea, pero todavía se propone hacer la voluntad de Dios, de Dios, nuestro enemigo, contempla un universo del que toda traza de él parece haber desaparecido y se pregunta por qué ha sido abandonado y todavía obedece. Bueno, vamos a ver, Vanessa. Aquí, este párrafo vuelve a leer. Aquí, ¿no lo has entendido? Más lento. Es que lee muy rápido. No te engañes, orugario. Nuestra causa nunca está en tan peligro como cuando un humano que ya no desea, pero todavía se propone hacer la voluntad de nuestro enemigo, contempla un universo del que toda traza de él parece haber desaparecido. Wow. Y se pregunta por qué ha sido abandonado y todavía obedece. Tremendo. O sea, fíjate, está hablando de una persona que por H o por B
ya no desea hacer la voluntad de Dios, pero se lo propone. Y está en un momento de duda, en un momento donde parece que Dios no está cerca y que no ve al Señor por ninguna parte. Y sin embargo, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue obedeciendo. ¿Qué está diciendo aquí? Que esa persona se está haciendo de acero, se está haciendo fuerte. Esa persona se está haciendo un siervo incondicional de Dios, no solo cuando me va bien, sino cuando me va mal, o no solo cuando lo siento, me apetece, sino cuando también no me apetece. Esa es una persona que está diciendo Orugario a su sobrino, Scrutopo a su sobrino, este es un peligro, se va a convertir en un peligro para nosotros. Así es, una persona que en la cima sigue creyendo. Claro. En el momento de debilidad sigue creyendo, aunque no vea nada. En el valle, en el bache, va a seguir creyendo. Pero por supuesto, los bajos también ofrecen posibilidades para nuestro lado. La próxima semana te enseñaré algunas ideas de cómo explotarlos. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Eso. Ahí está el tío. O sea, el tío diciéndole, a ver... Ahora te enseñaré yo lo que tú te estás frotando las manos porque está de bajón este cristiano y no es así. Puede ser un momento de todo lo contrario, de gran ganancia para Dios y para explotar este bajón. Entonces, vamos a hablar un poco precisamente nosotros de cómo Vanessa en ese tiempo malo te viene a buscar el antiguo novio. Cómo el diablo en ese tiempo malo de repente te ofrecen un trabajo que es moralmente incorrecto. Cómo en ese tiempo malo lo quiere aprovechar el enemigo y pone un montón de argumentos y de fortalezas para intentar matar tu fe, de ideas contrarias a Dios, etcétera, etcétera. O sea, cuidado, ¿no? Porque en ese día malo, en ese día de la cima o del bache, dice que tenemos que ponernos toda la armadura. Exactamente. Porque es el momento vulnerable donde más vamos a ser atacados. Fíjate que el escudo de la fe es muy importante, ¿no? Porque dice que cuando recién nos convertimos, yo me acuerdo mucho de tu padre en ese aspecto, ¿no? Que cuando se convirtió, pues fue algo tan claro, que Dios lo tocó de una forma tan sobrenatural que no había duda alguna en él. Pero luego hay que caminar, y ya cuando maduras hay cosas que no ves tan rápida. Una respuesta es: Dios, ¿por qué no me das esto? Y en ese momento ocurre: si soy tu hijo, te amo. Pero fíjate que describe a un cristiano que va creciendo, donde la mano de Dios se va como, la mano visible, dice, al menos visible para ellos, dice aquí en el libro de C.S. Lewis. Dice, ellos más evidente. De forma más evidente, aunque sigue estando allí. Y su entrañable fuerza es controlada, es administrada de una forma muy sutil, pero está ahí aunque ellos no la ven. Claro. Dice, no hay cosa que más le agrade al Padre Eterno, al otro, al enemigo que es Dios, que ver a una persona que aunque se equivoca, pero en el fondo dice, me levanto y creo. O sea, esa es la fe. No lo veo, pero lo creo. No lo estoy experimentando, pero está Dios en el control, mi vida está escondida en Él. No hay nada que me pueda hacer el enemigo, no hay nada que pueda tocarme si yo estoy centrada en Él. Y ahí Dios se agrada de una manera, dice que sus voluntades son plegadas, son como plegadas a Él, sí. Pero no se funden con Él, una sola cosa, ¿no? Y somos todos iguales, ¿no? Sino que somos distintos. Plegar es rendir. Es voluntariamente. Pero no anulación. Y que a Él le encanta nuestra personalidad. Que una cosa es, dice que Dios no, Él conquista, pero no engaña, no hace a las personas dependientes por fuerza de lo que Él quiere. Es como no seduce, pero conquista. Esa es la palabra. Él seduce, perdón, Él no seduce como la serpiente sedujo a Eva, sí. Sino que conquista con amor. Así es, me ha gustado mucho y fíjate, Vanessa, ¿cuándo la influencia de unos padres es más poderosa? Cuando el nene es de guardería,
que a veces hasta lloran porque no está papá ahí y tienes que estar muy presente, muy de la mano, muy en contacto. O cuando ya están en el instituto o en la universidad y tú no estás presente y sin embargo la sombra protectora y el ejemplo de los padres está constantemente como amparando o como cubriendo a los hijos cuando ha habido una buena relación, una buena educación. Es claro, más palpable cuando eres un niño y para todo dependes de papá y de mamá. Pero cuando ya eres maduro, aunque ellos no estén físicamente cerca, su influencia está más cerca que nunca porque tú eres más consciente de ella. Igual en lo espiritual. Cuando estamos recién convertidos tenemos menos fe y Dios tiene que estar más como en contacto. Sí. Pero cuando somos más maduros y ha crecido la fe, sabemos que Él estamos más conscientes de la sombra de su protección, de la influencia que Él ejerce sobre nosotros. Y eso es cuando ya no, de alguna forma para el diablo no hay marcha atrás, cuando dice, a este ya lo he perdido. Claro. Voy a ver si destruyo sus generaciones, porque a este ya definitivamente se ha convencido de que Dios es amor, se ha convencido de que es mejor vivir con Dios que sin Dios, o servir a Dios que servirme a mí. Así que a otra cosa, ¿no? Tengo que buscar a otros para matar su fe. Es algo que la naturaleza de Dios es una naturaleza que no le encanta tenernos como vasallos, como marionetas obligados. Por eso también el libre albedrío es algo que tenemos que hacer un recalco en esto, incidir en esta situación, en este concepto, ¿no? Que Dios es un Dios que nos ha dejado libertad. Él nos pone pistas, nos pone miguitas en el camino, ¿no? Pero a veces somos tan necios, Juan Carlos, que no las vemos ni las queremos tomar. Así es. Somos sabios en nuestra propia opinión, queremos un Dios a nuestra manera, queremos nuestra vida a nuestra manera. Y vamos caminando y Dios dice, bueno, que yo lo respeto, le he puesto esta pista, esto aquí, esta inquietud, porque todos tenemos eternidad en el corazón. El hombre está creado con eternidad. Sí. Y hay algo en el fondo de nuestros corazones que dice hay algo más. Y ahí es donde Dios se puede mostrar de una forma impetuosa, pero también a veces lo hace como un silbido apacible, una brisa suave. Y quiere atraernos, seducirnos, pero no, conquistarnos, pero no seducir con mentiras, con te va a ir todo súper bien, o un Dios que va a estar todo el rato interviniendo en tu vida cotidiana. Tú tienes que tomar las armas y vivir dependiente de Él. Cuando nosotros somos hijos de Dios, todo cambia, la ley en nuestras vidas cambia. Así es. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos hace caminar en las obras que preparó de antemano. Y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, la paz de Dios está sobre nosotros, con nosotros. Ahí hablábamos de eso, las chicas que estuvimos juntas. Decíamos, ya no es solamente, no es que Dios nos vaya a librar de todas las cosas, porque estamos en un mundo donde la ley de la gravedad funciona, la ley de la siembra y la cosecha funciona, la ley del pecado está ahí y es una realidad, claro. ¿No? Está ahí tangible. Y entonces hay cosas que decimos, ¿pero por qué? Es que funcionan por el libre albedrío también. O sea, si el hombre siembra mal, siembra pecado, siembra desobediencia, siembra abuso, mancha la tierra con sangre, maldita será la tierra por el pecado de los hombres, ¿no? Él dice que el mundo clama, la tierra, el planeta Tierra clama. O sea, la acción de Dios cohabita o es respetuosa con la acción de los hombres. Entonces, la acción de los hombres muchas veces tiene toda esa cosecha que tú acabas de describir, toda esa maldad, injusticia, corrupción. Dios no bloquea esa acción del hombre, no la anula, salvo casos muy extremos, ¿verdad? Que yo sí creo que la gracia ha actuado para que la humanidad siga aquí o para que determinados dictadores no hagan de la tierra un tercer Reich o para, en fin, que accionen un botón y exploten una bomba nuclear y cosas que un día veremos la acción de ángeles y el obrar de Dios para guardar la historia también, ¿no? De la humanidad. Pero Él no impide el actuar, esa siembra y esa cosecha,
sino que Él dice, ok, eso habéis hecho vosotros, pero yo voy a intentar sanar, yo voy a intentar salvar, yo voy a revelarme en medio de este caos. Yo sigo obrando porque yo sigo amando. Entonces eso es más grande, por eso la luz es más poderosa que las tinieblas y los principios que mueven a Dios son más nobles que los principios que en esa forma cómica se nos revela en este libro, Cartas del Diablo a su sobrino. Efectivamente, y yo creo que se nos tiene que revelar ese Dios que es justo y es fiel a sí mismo. Mira, si Él dice, yo voy a dejar la tierra como un reino donde el que va a gobernar va a ser el hombre. Y ese gobierno lo usurpó Satanás, sí, por medio de la desobediencia del hombre. Pero ese lugar, que es la tierra, se gobierna, o sea, el derecho sobre ella la tiene el hombre. La autoridad del hombre sigue ahí. Lo perdió y se la dio al enemigo. Yo redimí al hombre para que pudiera volver a ese estado original. Y si todos volviéramos al estado original, la tierra sería gobernada por las leyes que Dios preparó. Claro. Que son las leyes del bien. En la tierra estaría el reino de Dios como en el cielo. Exactamente. Que es lo que Jesús nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Exactamente. Entonces, ahí donde voy. Entonces, si ahora mismo la voluntad del hombre está tomada por el mismo diablo y su personalidad crece conforme va tomando hombres, las consecuencias de eso se ven día a día. En vez de ver el cielo, vemos un infierno. Vemos un infierno. Que la tierra se convierte en un anticipo del infierno en vez de del cielo. Cielo y hay uno. Y en las leyes del cielo operan con un Dios que rige y gobierna. Si Dios delega una autoridad, Él respeta esa autoridad delegada. Exacto. Y si esa autoridad delegada ha sido usurpada, también respeta esa usurpación. O sea, Dios no es intervencionista. Cuidado, no estamos hablando de un extremo tampoco de que todo lo que los hombres hacen responde a la voluntad del diablo. No. Porque están esas tres voluntades. Está la de Dios, el diablo o el reino de tinieblas y el ser humano. Lo que pasa es que el ser humano, Vanessa, tiene que escoger entre esos dos caminos, entre el bien y el mal, y muchas veces simplemente cuando elige lo que es contrario a Dios y a los principios de Dios y a la virtud y a lo noble y a lo bueno, en definitiva está favoreciendo los planes del diablo. De que esa personalidad oscura se siga extendiendo. Crezca. Y ahí es donde me maravilla la personalidad de Dios. O sea, es como que no es un padre dictador, un padre opresor, ni siquiera es una autoridad que marca a fuerza de puño, ¿no? Sino que respeta tantísimo su palabra, sus principios. Él es fiel a sí mismo y es justo con lo que Él ha dicho y permanece fiel a su palabra. Con lo cual, si dijo sojuzgar la tierra y gobernarla, sojuzgar la tierra y gobernarla. Y sí que ha intervenido cuando el hombre ya estaba en un plan que era destrucción en breve. O sea, si seguimos como Sodoma y Gomorra, en breve la corrupción se multiplica. Es como el cáncer o la gangrena, ¿no? O cortas o te acaba dañando todo el cuerpo. Yo he visto también la mano del Señor, también por hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres temerosos de Dios, que Dios los ha ayudado para que se cortara un momento en la historia donde podíamos llegar al final de ¿qué sería de España, de Europa, de todo el mundo si Hitler hubiera ganado? Claro. ¿No inspiró Dios a Churchill o a los presidentes de Estados Unidos? Claro que sí. No ayudó Dios, no. Yo creo que se sembraron principios en el hombre y que eso generó sabiduría, ¿no? Y detrás de todo lo bueno está el Señor. Exacto. Y ahí es donde yo creo que está su ayuda, está su sabiduría. Entender un poco cómo Él funciona nos hace también dejar de preguntarnos por qué hay hambre en el mundo. Bueno, hay hambre en el mundo porque los hombres aman la riqueza, porque para conseguir un objetivo arrasan con ciudades, incluso estados y países. ¿Acaso no fue así en la crisis de 2008, donde hubo un interés, un quiebre? Por la avaricia, por la codicia. Subieron los tipos de interés porque se reclamaron unos créditos que se habían dado a un plazo de 30 años, habían cláusulas que se reclamaban esos créditos a bancos españoles, a bancos en Grecia, en Portugal, fueron un objetivo
países que podían pagar la deuda sí o sí. Entonces, tú no vas a prestar dinero a un país donde no te van a devolver el dinero. Tú prestas dinero a alguien que sabes que te va a devolver. Los créditos basura. Exacto, sí, entonces famosos. Se dio crédito basura, dinero alemán, dinero americano, a bancos españoles, portugueses, griegos. Y luego, en el plazo inesperado, más pronto que lo que se esperaba, se reclamó ese dinero. ¿Qué hicieron los bancos? Subir el crédito, subir los intereses de los créditos, y nadie podía pagar su hipoteca. Porque a su vez se habían dado a personas que no eran solventes, ¿no? Fue toda una burbuja. Sí, pero esos planes que se urden en despachos, ¿tú crees que Dios está ahí diciendo esto, no, esto sí? No habéis aprendido así de Cristo. O sea, si aprendiéramos de Cristo, los hombres, como digo, la tierra sería de nuevo un Edén. Si aprendiéramos de Jesús, que Él nos enseñó que más bienaventurado es dar que recibir, que Él vio el hambre de la multitud y dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer, ¿no? Entonces, evidentemente, el mundo está como está por la maldad del hombre, y alimenta esa maldad del hombre el que ha venido para matar, robar y destruir, el que disfruta con el mal. Es una guerra titánica, ¿no?, entre la luz y las tinieblas. Entonces, saber, como en este libro hemos visto, esa estrategia, cómo Dios se usa de los bajos y cómo el enemigo se quiere usar también de los bajos, de los momentos de cima, de los momentos así de crisis, es muy importante, Vanessa, es muy importante para que conozcamos a Dios, para que pongamos doble guarda también, es muy importante para que en ese tiempo perseveremos aunque no lo sienta, creo aunque no vea nada, yo sé que Dios es bueno. Sé que Dios está ahí. Sé que Dios está ahí. Que los que aman, la ley ya no funciona igual, la ley no funciona igual. Cuando estamos en Cristo, todas las cosas son diferentes. Vemos como no veíamos antes, actuamos según su naturaleza, como dices tú, y todo tiene otro resultado. Y si toda la tierra estuviera llena de gente temerosa de Dios, las cosas cambiarían. Por eso cada vez tenemos la pasión, el sueño de que cada vez más, de que España se llene de piadosos, de hombres y mujeres de fe, no religiosos, no legalistas, no personas que conciben la fe como lo que se hace los domingos yendo a un lugar, sino personas que son amigos de Dios, viven con el Señor y dejan que Dios obre en ellos y a través de ellos. A través de ellos también, claro que sí. Sí, oye, me venía este versículo que dice, te acordarás, es Deuteronomio 8:2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Estos 40 años en el desierto se puede considerar como un bajo, ¿no? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Así que dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El Señor dice, no te olvides de ese desierto y de todo lo que en la necesidad has aprendido, de todo lo que en el desierto has aprendido. Y es muy importante que no nos olvidemos de los bajos, de cómo Dios ha sido fiel en estos años, de cómo Dios ha estado con nosotros en el día malo, en el tiempo de adversidad. Y que lo seguirá estando porque Él es fiel a su palabra. Así es. Bueno, algún día más yo creo que tendremos materia porque la verdad que toca temas tan interesantes. Cartas del diablo a su sobrino. La recomendamos. C.S. Lewis. Es un fijo, tiene que ser un fijo. El progreso del peregrino, hay que leerlo. También hay que leer, sobre todo la Biblia, pero también estos libros inspirados. Claro que sí. Bueno, Juan Carlos, pues nada. Ya nos despedimos, ¿no? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, ha sido un placer. Cosas de ayer, hemos rescatado este libro de ayer, pero lo hemos traído a hoy. A hoy, exactamente, Juan Carlos. Bueno, hasta pronto, un abrazo muy fuerte. Síguenos en YouTube, síguenos en podcast, síguenos en nuestra app, en las redes sociales. Somos Vida RTV Plus, todo este material está a disposición, si lo quieres volver a escuchar. Y seguimos en directo, no te lo pierdas, la programación de esta cadena, de este canal. Para ti, para bendecirte. Dios te bendiga. Chao. Hasta pronto.